Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde seguimos estudiando la vida y enseñanzas de Jesús. La semana pasada cubrimos los versículos y el pasaje donde Jesús viene y purifica el templo. Y el día de hoy continuaremos con la visita de Nicodemo. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Comencemos con Juan capítulo 2, versículos del 23 al 25, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Este es un pasaje muy importante, ya que nos dice lo que necesitamos saber sobre la misión y propósito de Jesús aquí en la tierra. Por ejemplo, vemos en este pasaje que Jesús estaba en el templo durante la fiesta de la Pascua. A Jesús no le importaba que el templo estuviera sucio, oloroso y lleno de animales. No le interesaba la apariencia externa de las cosas materiales. Él solo se preocupaba por las intenciones de las personas dentro del templo. A él solo le interesaba la condición del corazón de la persona. Y leímos en este versículo que dice, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús equipara la naturaleza humana con el corazón humano. Jesús está diciendo que el problema reside en la naturaleza humana. Todo se resume a las intenciones del corazón de una persona. Cada acto malo primero comienza como una intención en el corazón. Jesús sabe que la naturaleza humana es corrupta y que nos lleva a tomar ventaja de otros para ganancia personal. Tanto a los mercaderes en el templo como a los cobradores de impuestos judíos no les importaba propagar la opresión debido a que estaban obteniendo una ganancia, como lo vimos la semana pasada. ¿No es esta acaso la naturaleza humana? Antes de que el cielo pueda llegar a la tierra, la naturaleza humana debe cambiar. Nuestra naturaleza debe cambiar. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Él quiere transformar los corazones a una naturaleza divina, una en la que los humanos no estemos movidos a la codicia, sino a la abundancia. Es lo que podríamos llamar nacer de nuevo. Por eso sigamos leyendo Juan 3, versículos del 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos pertenecían a un movimiento social y a una escuela de pensamiento durante el judaísmo del Segundo Templo. Es similar a pensar en una denominación cristiana. Otra de estas denominaciones o otros de estos grupos religiosos eran los saduceos. Estas eran formas diferentes de ideologías o filosofías y teologías que había en ese entonces. Ya que Nicodemo era un líder dentro del movimiento de los fariseos, no era beneficioso para él ser visto por la gente asociándose con un rabí de una escuela de pensamiento diferente, como lo era Jesús.
Aún así, él declara que Jesús hablaba la verdad de Dios, lo que significa que Nicodemo había escuchado las enseñanzas de Jesús y le gustaba lo que había oído. Pero no era suficiente para Nicodemo estar de acuerdo con Jesús. Jesús quería más de Nicodemo. Y vemos entonces la respuesta que Jesús le da. Responde Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús conocía la intención de Nicodemo cuando él vino a hablar con Jesús. Y es por eso que él le dice estas palabras. Nicodemo, como los demás judíos, ansiaba que se cumpliera la profecía de un libertador que vendría para liberar al pueblo. Tal vez cuando él vio y escuchó a Jesús en el templo, mostrando autoridad, estableciendo orden y hablando del reino de Dios, hubo en Nicodemo la esperanza de haber encontrado al ungido de Dios. Y tal vez su visita fue para hablar con Jesús y unirse al movimiento de Jesús. Pero a Jesús, como leímos anteriormente, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, lo que había en el corazón de Nicodemo, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. El Señor estaba viendo el corazón de este fariseo y contestando a su inquietud más profunda: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser parte de este movimiento? ¿Cómo puedo unirme a ti? Él le estaba diciendo que para ver el reino de Dios, o que para entender el reino de Dios, era necesario entender sus enseñanzas y no podría entenderlas a menos que naciera de nuevo. En su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre en su estado actual no puede salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que le hace falta una nueva naturaleza. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio. Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, pero no alcanzó a ver que en las palabras de Jesús estaba también implícita la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual que al final. Era necesaria una nueva naturaleza. Por eso, las palabras de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La expresión nacer de nuevo no era tan desconocida para Nicodemo. Recordemos que cuando la gente escuchaba el mensaje de Juan el Bautista de arrepentirse y buscar de verdad de Dios, o que lo que hacían era bautizarse en el río. Esto lo hacían para limpiarse de su estilo de vida pagano y venir al camino de Dios. Cuando la gente salía de las aguas, se les decía que era como un niño recién nacido en el judaísmo. Pero por otro lado, ¿qué necesidad tenía Nicodemo de volver a nacer si ya había nacido de la descendencia de Abraham? Él ya era un judío, él ya era miembro del pueblo escogido de Dios. ¿Qué más se podía añadir a esto?
¿Por qué había de nacer otra vez? Por lo que pensó él solamente en un nacimiento natural. Nicodemo quedó perplejo con la declaración de Jesús. En su mente, él estaba intentando buscar una solución para estas enigmáticas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Podemos imaginarnos algunas de las dificultades que Nicodemo tenía para entender el lenguaje de Jesús. Para empezar, estaba interpretando las palabras de Jesús de forma literal, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando. Así que le parecía absurdo el hecho de plantearse la posibilidad de que un hombre viejo volviera a entrar en el vientre de su madre para volver a nacer nuevamente. Él no lo podía entender. Entonces Jesús le contesta en Juan 3:5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que el cambio que tenía que hacer debía ser no solo expresado exteriormente, como lo hacía Juan con el bautismo, sino en su interior, que es el Espíritu, un cambio sobrenatural. Nicodemo, como un principal entre los judíos, conocía bien el ministerio que había llevado a cabo Juan el Bautista y seguramente como fariseo había sido uno de los que había rechazado el ser bautizado por Juan. Recordemos, allá en Lucas 7:30, cuando Juan estaba bautizando, leímos que los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Leímos que lo rechazaron porque ellos ya eran judíos. ¿De qué tenían que bautizar si ya ellos decían que ya eran descendientes de Abraham? Pero Jesús hablaba de algo más. ¿Por qué este rechazo? Bueno, acuérdense. Básicamente, el bautismo de agua de Juan iba acompañado también por un llamamiento al arrepentimiento genuino y a no conformarse con el hecho de porque fueran descendientes de Abraham, ya estaban preparados para la venida del Mesías. Mateo 3, del 7 al 9, nos dice así. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y estas dos cosas no las quisieron aceptar los fariseos. Ellos se creían justos y por eso no quisieron participar de un bautismo que implicaba reconocer que no lo eran. Así que prefirieron pensar que por ser hijos de Abraham ya estaban dentro del reino de Dios. Así que el Señor le estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y su reino. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Como dice Juan, capítulo 1, versículos de 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Nicodemo debía dejar de confiar en que por sus propios esfuerzos podía cambiar su naturaleza pecaminosa. Eso era imposible. Mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer, el nacer del Espíritu es algo que solo puede hacer Cristo en nosotros. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración. Como dice Tito, capítulo 3, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijos de Dios. Y Jesús sigue diciendo en Juan 3, versículo 6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y hay una versión diferente que dice, el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. La Reina Valera nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. El que nace de padres humanos tiene vida física. El término carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecaminosa. Y lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. La conclusión inevitable es que desde Adán, todos, sin excepción alguna, hemos heredado esa naturaleza caída. Con esto, el Señor estaba explicando a Nicodemo que aunque pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y nacer, esto no solucionaría nada, porque seguiría él heredando la misma naturaleza pecaminosa. Sería otra vez el mismo Nicodemo. Tal vez una segunda oportunidad serviría a algunos para evitar ciertos fracasos anteriores, pero no cambiaría esencialmente su naturaleza. Y cuando él dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, el que nace del Espíritu tiene vida espiritual, el Señor le estaba diciendo a Nicodemo que era necesario que naciera del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu, el hombre caído podía recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza adámica. Este nacimiento solamente podía ser producido por el Espíritu. No es algo en lo que el ser humano pueda aportar algo. Muchos piensan que el hombre no es tan malo ni su estado es tan grave y por lo tanto creen que por medio de ciertas reformas religiosas en su vida, un poco más de disciplina y ciertas dosis de buena educación, el hombre puede conseguir estar a la altura de las demandas del reino de Dios. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Y Nicodemo, a pesar de su religiosidad y moralidad, también tenía que comprender la total incapacidad de la naturaleza humana para remediar su propia condición caída. Con todo esto, el Señor estaba presentando su plan para llevar a hombres y mujeres pecadores a su reino. Y está dejando claro que Él no había venido a poner parches en la dañada naturaleza humana, sino a hacer hombres nuevos. Su obra no iba a consistir en hacer ciertos cambios superficiales,
sino en realizar una transformación radical en la mente, el corazón y la voluntad del hombre que lo prepare para entrar en su reino. Es lo que le estaba tratando de decir a Nicodemo. A diferencia del nacimiento físico que tiene un tiempo específico en el que ocurre, no es así con un nacimiento espiritual. Hay quienes no pueden decir el tiempo exacto en el que nacimos de nuevo, pero hay quienes experimentan ese cambio en el mismo momento en que se arrepintieron y el Espíritu produjo ese cambio en ellos. Es por eso las palabras de Jesús que dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es un cambio, Nicodemo, que no sabes cuándo ocurre, pero empieza a ocurrir en ti. Son palabras difíciles que eran para Nicodemo, porque Nicodemo no estaba acostumbrado a esto. Es por eso que para él fue tan importante ese encuentro con Jesús. Y es tan importante para nosotros también entender que necesitamos nacer de nuevo. Jesús no había muerto cuando estaba hablando con Nicodemo. Jesús estaba hablando con Nicodemo de un nacimiento nuevo, estando vivo Jesús y hablando con él. Jesús nos está diciendo también a nosotros, es importante que nazcamos de nuevo. Es importante que al igual que Nicodemo, también nosotros entendamos eso. Pero bueno, vamos a terminar aquí porque hay mucho de qué hablar de ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Y la próxima semana continuemos hablando de esto y de precisamente el versículo que Jesús le dice a Nicodemo, Juan 3:16. Así que meditemos en la palabra que hemos escuchado. Meditemos en lo que significa verdaderamente nacer de nuevo. Y si estamos como Nicodemo, tenemos que entender también que tenemos que nacer de nuevo, que nuestra naturaleza tiene que cambiar. Y Jesús, vamos a terminar de escuchar la conversación de Jesús con Nicodemo la próxima semana. Así que aquí los espero. Permanezcamos en la palabra del Señor y dejamos que su Espíritu nos siga hablando a cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor esté con ustedes en todo momento. Y aquí los espero la próxima semana. Amén.